Mira lo que hiciste, Barry. Doctores de la plaga, bienhechores enmascarados del bien o engendros antropomorfos del mal. Muchos han dicho sobre ellos, pero lo que quizá valga la pena mencionar sean sus aspectos más llamativos y motivaciones. Pero antes, algo de contexto. En el siglo XIV la humanidad enfrentó su primera crisis sanitaria global. La segunda fue en esos tiempos allá en Italia que se originó la llamada peste negra, que había sido propagada a partir de Asia hacia el resto del mundo. Me hace familiar. Llevándose la vida de más de 45 millones de personas a nivel mundial. La peste no hacía distinciones, afectando desde reyes a campesinos y de religiosos a ateos. Es en ese ambiente de caos donde, y financiados por la ciudad, surge la profesión de médico comunitario de la plaga. Un trabajo que se ofrecía a los más finos especímenes de la humanidad, ¿verdad? Pues no. Para explicarlo mejor, haré uso de la única herramienta que aprendí en todos mis años de universidad privada tercermundista: el análisis. ¿Por qué eran necesarios los doctores de la peste? La acumulación de víctimas, sumada a la escasez de personal médico, necesitaba con urgencia de gente joven que necesitara dinero, porque eran mano de obra barata, no necesitaban estudios previos, estaban dispuestos a gestionar la acumulación de víctimas. Además, el Estado podía pretender estar haciendo algo y tener el control cuando la realidad era muy distinta. Claro que los doctores realmente no sabían cómo se esparcía la plaga o cómo curarla, y con el tiempo estafaban y extorsionaban a los ciudadanos con remedios falsos. La mayoría de las personas que ostentaban este cargo estaban dispuestos a lo que fuera por sobrevivir o sacarle provecho a su cargo. Eso no significaba que la tenían fácil, para nada, pues estar expuestos a la plaga debían permanecer aislados de la sociedad. Muchos de ellos morían y otros tantos escapaban. Definirlos con precisión y sin generalizar sería algo complejo. Supongo que podríamos decir que eran algo así como una mezcla entre sepultureros, doctores y monjes. Esto último porque escuchaban las palabras finales de sus pacientes e incluso si estos lo pedían, eran azotados para lograr así su expiación. Evidentemente, había doctores con buenas intenciones, pero las circunstancias no ayudaban. Si a día de hoy tenemos desinformación y pobreza con sistemas de salud deficientes, imagínense esto 700 años atrás. Como dato curioso, uno de los doctores más admirados fue Michel de Notre-Dame, mejor conocido como profeta apocalíptico, Nostradamus. En fin, doctores de la plaga, una profesión que surgió de las diversas necesidades del siglo XIV, básicamente como los repartidores de hoy en la actualidad. Pero ¿quién podría haber predecido algo así? Sus tratamientos incluían el uso de arañas que en teoría debían absorber la pestilencia. También creían que los sapos tenían un efecto desinflamante sobre los tumores y que las sanguijuelas podían succionar la sangre contaminada. Los doctores estaban equipados con una túnica de tela gruesa, cubierta con cera para mayor protección, un bastón para examinar a los pacientes sin tocarlos. Además, solía ser una herramienta de expiación. Por último, la emblemática máscara con lentes de vidrio y una nariz cónica para sustancias aromáticas, pues se creía que las emanaciones fétidas eran causa de la enfermedad. Llegamos al final del primer vídeo del canal. Hay mucha más historia por revolver. No olvides darle me gusta al vídeo y compartir. ¿Cuál es tu opinión de los doctores de la plaga? Házmelo saber en la caja de comentarios, así como tus opiniones del vídeo y lo que quisieras ver a continuación. Es por eso que les invito a que apoyen mi cruzada, haciéndose parte de ella. Suscríbete y dale click a la campanita para ser parte de la cruzada y juntos hacerle frente al mundo y toda su Si quieres ser parte del canal y aparecer en el Salón del Honor, puedes convertirte en mi mecenas por Patreon. Y si te gustan los disfraces, tanto como a mí, te invito a mi canal secundario, Craftopia, donde encontrarás vídeos y tutoriales de este y muchos más personajes. Sin nada más que decir, yo soy Nokio, sobreviviente del año 2020, reportando para la Hermandad.